Hola, buenos días. En momentos en los que el dólar está caro respecto al euro, como pasa ahora, creo que hay que enfocar la inversión en dólares de una forma un poco diferente a la habitual. En primer lugar, si tenéis operaciones de medio plazo, este es un momento favorable para vender. Así que en el caso de las operaciones de medio plazo, yo creo que una buena idea es poner stop de beneficios un poco más ajustados de lo habitual para aprovechar este buen momento del dólar. Y vamos a ver ahora cómo hacer las compras de largo plazo en este momento y qué empresas comprar. Para ver la diferencia entre la situación actual en la que el dólar está un poco caro con una situación normal en la que el dólar no está ni caro ni barato, creo que lo mejor es empezar viendo qué empresas no comprar ahora. Yo procuraría evitar comprar las empresas que no están caras pero tampoco están muy baratas. Por ejemplo, General Mills en este momento tiene un PER en las 18 veces y una rentabilidad por dividendo del 2,7% más o menos, así que en este momento yo procuraría no comprarla. Y si cayera un 10%, yo preferiría seguir sin comprarla y comprar en su lugar otras empresas similares de Europa como AB Foods, Danone, Unilever y este tipo de empresas. En la pantalla os pongo un cuadro con el PER y la rentabilidad por dividendo de las empresas de Estados Unidos que creo que son una buena compra ahora y os las voy comentando una a una. 3M a 100, 120 dólares sí que me parece una buena compra, como os expliqué en este vídeo que hice hace poco sobre 3M que os dejo por aquí. Seguramente la indemnización por el tema de los tapones le va a costar más de los 1.200 millones de dólares que ha previsto 3M, pero aún así creo que a este precio es una buena compra a largo plazo. A Boeing se le han juntado los problemas propios que ya tenía, como los del avión 737 MAX, el parón desde marzo de 2020 que ha reducido mucho el tráfico aéreo y en 2022 la subida de la inflación. Así que sus resultados de 2022 están siendo malos. En 2022 va a perder dinero y no va a pagar dividendo. Pero esos son problemas temporales y pasarán todos y creo que para largo plazo entre 120 y 150 dólares es una buena compra. El PER y la rentabilidad por dividendo que veis ahí están calculados con el beneficio por acción y el dividendo de un año normal, porque ya os digo que en 2022 va a perder dinero y no va a pagar dividendo. ATT entre 17 y 19 dólares también me parece una buena compra. Después de escindir Warner, de la que hice un vídeo que os dejo por aquí, está volviendo a crecer en clientes y en rentabilidad. De momento es un crecimiento bajo, pero ya está mejorando la rentabilidad después de esta escisión. Cuando baje algo más la deuda empezará a hacer más recompras de acciones y a partir de ahora el dividendo crecerá probablemente más de lo que lo ha hecho en años anteriores, gracias a esta escisión de Warner. IBM entre 110 y 130 dólares también me parece una buena compra. En esa zona IBM tiene un PER 2021 de unas 19 veces, pero pronto recuperará su nivel normal de beneficios y con su nivel normal de beneficios en estos precios tiene un PER de unas 10 veces. En los últimos días está teniendo subida hasta los 145 dólares, pero de momento yo procuraría comprarla como mucho a 130 dólares. De Intel hice hace poco este vídeo que os dejo por aquí, en el que os explico cuáles son los problemas que tiene y por qué creo que es una buena empresa para el futuro, una buena empresa para el largo plazo. Entre 25 y 35 dólares cotiza con un PER de unas 6 veces de un año normal. 2022 no va a ser un año normal y los beneficios le van a caer aproximadamente a la mitad. Pero para valorarla es mejor mirar un año normal y en ese caso tiene un PER de unas 6 veces. Y la rentabilidad por dividendo del 5% sí que es con el dividendo real de este año y a este precio me parece una buena compra. Kimberly Clark entre 110 y 120 dólares creo que es buena compra también. Le está afectando la inflación como a casi todas las empresas industriales del mundo en 2022, pero ese problema ya está yendo a menos. Y Kimberly Clark ha subido su estimación de beneficio por acción para 2022 tras los resultados del último trimestre, el tercero, a 5,90 dólares. Esto sigue siendo un beneficio por debajo de su nivel normal, pero pronto alcanzará ese nivel normal. Kraft a 32-36 dólares creo que también merece la pena comprarla ahora, aunque el dólar esté un poco caro. Kraft también tiene ahora unos beneficios por debajo de su nivel normal y pronto lo recuperará, se supone. Ese PER de 11 veces que veis ahí es con su nivel normal de beneficios, no con los beneficios que probablemente va a tener en 2022. La rentabilidad por dividendo del 4,8% sí que es con el dividendo real que va a pagar en 2022 y probablemente ese dividendo irá subiendo en los próximos años, porque ya está reduciendo su deuda y a medida que reduzca la deuda volverá a aumentar el beneficio. Simon entre 100 y 120 dólares me parece una buena compra también. La rentabilidad por dividendo del 6,3% que veis ahí está calculada con el dividendo de 6,90 dólares que va a pagar en 2022. Y en 2023 probablemente el dividendo se acerque ya mucho a los 8,30 dólares que pagó en 2019. Entre las seguras, porque luego vamos a ver una empresa menos segura, queda Verizon, que entre 35 y 45 dólares me parece una buena compra también. En 2022 le están cayendo los resultados principalmente por deterioros contables. Sin tener en cuenta esos deterioros contables, se espera un beneficio por acción de unos 5,15 dólares en 2022 y el dividendo va a subir a 2,59 dólares. Ya sabéis que todos estos datos y muchos más los tenéis en la base de datos de invertirenbolsa.info. Con algo más de riesgo tenemos a Kyndryl, que es la empresa que os decía hace un momento. Sobre Kyndryl hice este vídeo que os dejo por aquí
y hasta el momento está desarrollando bien los planes que tenía previstos y que os comento en ese vídeo. Cada vez consigue más alianzas nuevas y está optimizando bien sus costes, sus procesos internos para ahorrar sus costes. Las cuentas que acaba de presentar son las de su segundo trimestre de su ejercicio 2023 y son un poco mejores de lo que había previsto. Sigue teniendo pérdidas, pero ya las reduce a la mitad y empieza a tener flujo de caja positivo, flujo de caja de explotación positivo. Si no fuera porque el dólar está caro, como estamos viendo en este vídeo, estos resultados de Kyndryl habrían sido un poco mejores de lo que han sido realmente. Y esto es algo que le ha pasado a todas las empresas de Estados Unidos en general, porque con el dólar caro, lo que ingresan en euros, libras y todas las demás divisas, pues al pasarlo a dólares es menos dinero. La deuda neta sigue siendo muy baja, con un ratio deuda neta EBITDA de unas 0,5 veces. Y ha mejorado un poco sus previsiones para el ejercicio 2023 entero. Recordad que ahora ha presentado los resultados de su segundo trimestre de 2023, le quedan 6 meses para 2023 a Kyndryl. En $10 cotiza a menos de una vez su EBITDA, que es algo muy llamativo. Esto es una valoración de empresa que va a quebrar, pues casi seguro que va a quebrar, y creo que Kyndryl va a ir cada vez mejor. Aún tardará unos años en pagar dividendo, pero creo que entre 8 y 12 dólares merece la pena meter un poco de dinero en Kyndryl, invertir un poco de dinero en Kyndryl. Si queréis una empresa con algo más de riesgo y más potencial, claro. De momento Kyndryl está ejecutando un poco mejor de lo previsto los planes que os contaba en ese vídeo que os enlacé antes sobre Kyndryl. Y yo creo que es un negocio de futuro. Necesita una transformación importante, que es lo que está haciendo ahora Kyndryl, y es lo que os cuento en ese vídeo, pero creo que es un negocio con mucho futuro. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.